El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor Héctor Béjar, a quien le damos la bienvenida en el programa Hora de Cambio. Doctor Béjar, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ahí estamos, soportando el país, soportando la situación económica y veía lo más preocupante es de que estamos ante una anarquía económica, una anarquía social, una anarquía política. Y la verdad que, así como yo, seguramente millones de peruanos no saben, bueno, ¿y ahora qué nos espera, no? Cuéntenos un poco, ¿cómo analiza usted la coyuntura política que vivimos en estos momentos como consecuencia de lo que usted también en un momento determinado llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores? Yo recuerdo mucho, y le voy a hacer recordar también a usted, fugazmente, lo sabemos. Yo recuerdo mucho que 2 días antes o 3 días antes de que usted juramente como presidente o como ministro de Relaciones Exteriores, yo le hice una pregunta y que la replicaron muchos medios y el comercio inclusive, relacionado a qué pasaba si el profesor Pedro Castillo, quien asumía en esos días ya la presidencia de la República, traicionaba los ideales. No estoy hablando que se desviaba, que la otra agenda, ni nada, sino términos así de traición. Lo vi dudoso en la respuesta a usted y después ya vimos las consecuencias. ¿Qué ha pasado ahí, doctor Héctor Béjar? Bueno, pues hay varias cosas en lo que usted está planteando, ¿no? Una primera, yo pondría en duda esas preguntas suyas. ¿Estamos realmente viviendo una anarquía? Yo creo que no. Lo que estamos viviendo es una anarquía aparente, porque efectivamente si uno compara las 30.000 o 40.000 leyes que nosotros tenemos en el Perú, que tratan de regularlo todo y que no son cumplidas por nadie ni acatadas por nadie, con la realidad, efectivamente uno estaría de acuerdo con su pregunta. Pero si por otro lado uno se pone a escrutar bien la realidad, lo que hay detrás de esa supuesta anarquía, encuentra alguna regulación. Todo está regulado en el Perú. Lo que pasa es que está regulado por grupos ilegales, o lo que nosotros llamamos informales. Hasta la última calle del último barrio está regulada por gente que cobra cupos o que cobra por alquilar pedazos de vereda para los vendedores. Todo está controlado por diversos grupos y esos grupos están organizados, tienen una organización. Usted ha mencionado parte de eso, por ejemplo, lo que tiene relación con el narcotráfico. ¿Cómo se explica usted que el Perú sea en este momento, con Colombia, el primer productor mundial de cocaína de alta pureza? Eso es un gigantesco aparato de producción y de captación de insumos que permanece a lo largo de años. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede explicar eso, no es cierto? Porque hay un control. La Asociación Nacional de Bancos hace muchos años dijo oficialmente que por los bancos peruanos había un lavado de activo más o menos de 4.000 millones de dólares de esa época. Imagínese usted cuánto será hoy día. Claro. Entonces, yo creo que la traición
o no del actual presidente Castillo debe ser analizada desde ese punto de vista, teniendo en cuenta esa realidad. Castillo, que es quien ya sabemos que es, un hombre que viene de una lejana provincia del Perú, se encuentra con un Estado que no comprende, no entiende y no maneja. Eso necesariamente no es malo, porque los que lo saben manejar ya sabemos cómo lo manejan. Entonces, no está mal que alguien que no conozca los manejos tradicionales esté en Palacio. El problema es si él va a ser leal con la gente que votó por él. Y allí es que efectivamente yo coincido con usted y abro un gran signo de interrogación. Correcto. Ahora, pero justamente estas elecciones, la de junio, que se definió el triunfo del profesor Pedro Castillo, justamente ante esta incertidumbre de años tras años, de esta marginación social que vive nuestro país, 200 años prácticamente, justamente la gente votó pues por un hombre de izquierda que la percepción de la población era que se iba a enfrentar. La gente creía que estaba votando por un hombre de izquierda, claro, pero Castillo no es un hombre de izquierda. Por supuesto, no, pero a eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Yo dije aquella vez, está en la izquierda, pero no es necesariamente de izquierda. Perfecto, pero a eso es lo que voy. Justamente esos retos, la población votó para que asumiera esos retos, y esos retos no se ven a 7 meses. Ahí es donde está la preocupación. Claro, yo coincido con usted. A mí me parece que conforme pasan los meses, Castillo y la gente que lo rodea, donde hay gente respetable, yo no estoy para nada por acusarlo, están haciendo lo que han hecho todos los gobiernos. Entonces, lo nuevo de este gobierno es que hay gente nueva, no está la casta política que nosotros conocemos. Correcto. Lo viejo es que están haciendo lo mismo que los anteriores. Ese es el tema. ¿Y qué hicieron los anteriores? Olvidarse de las señoras, de las que están trepadas en los cerros con sus ollas comunes, de los pequeños agricultores, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Una pregunta muy directa, doctor Héctor Béjar. Usted iba a ser interpelado y había mociones, etcétera. La derecha le tiró la puntería a usted. Le tiró la puntería a usted y usted optó por la renuncia. No opté por la renuncia. A mí me renunciaron. Eso es lo que quería justamente que me aclare. Pero la pregunta más directa es la siguiente. ¿Por qué cree usted que la derecha le tiró la puntería? Porque a quien primero le tiró la puntería desde el punto de vista ya político fue a usted. ¿Por qué cree? Y lo hicieron porque, como ellos dijeron, yo era el hombre más peligroso del régimen. ¿Por qué? Con lo cual me siento muy honrado. Y claro, francamente les agradezco esa denominación. Ese galón. Exactamente. Es mi mejor condecoración. Claro, pero ¿qué piensa usted que la derecha estaba insinuando en relación a la presencia de usted? Ellos temían que mi presencia influyera sobre el presidente Castillo. Yo había dicho en mi primer mensaje, había señalado prácticamente lo que creía que debería ser la política exterior del Perú. La señalaba como una política independiente, autónoma, pacífica, por supuesto, tendiente a tener las mejores relaciones con todos los países con los que tenemos relaciones, sin excepción, incluida Arabia Saudita, por ejemplo, cuyo embajador tuvo la cortesía de saludarme en uno de los primeros actos del gobierno. Entonces, pero esa política, la derecha no la tiene, pues ellos quieren lo que estamos viendo ahora, es decir, una política alineada. Yo planteaba una política no alineada, sino con los intereses del Perú, no con ningún interés de ninguna potencia extranjera, con los intereses del Perú. Eso, por supuesto, rompía claramente lo que ha sido la política exterior tradicional del Perú, con la excepción del periodo del general Velasco.
Ahora, yo veo también alguna preocupación y también, justamente ahora que mencionó al general Velasco, recuerdo mucho que el general Velasco se enfrentó eh, directamente, digamos así, al APRA, al partido aprista, y pareciera que los apristas habían desaparecido del escenario político y Sí, después muchos aparecieron en Sinamos. Y ahora yo veo algo claro. parecido, de que pareciera de que el partido aprista desapareció, pero muchos apristas lo veo que se están colocando en importantes lugares, no solamente en nuestra capital, sino a nivel El nacional. APRA nunca muere, como dicen, ¿no? Claro, se acomoda nomás, pero a lo que voy es eso, que se ¿Por están qué el APRA metiendo. nunca muere? Disculpe, ¿por qué el APRA nunca muere? Porque desde 1956, estamos hablando hace un montón de años, cuando el APRA retornó a la legalidad, después de muchos años de persecución, Aya La Torre se preocupó por poner cuadros del APRA en todas las instancias del Estado. Incluso crearon organismos públicos para el APRA. Le estoy hablando de la Seguridad Social, que desde su fundación estuvo llena de médicos y de empleados apristas. Le estoy hablando de las corporaciones de desarrollo, que estaban llenas de apristas. Por eso que Sinamos tuvo muchos apristas, porque Claro, nosotros en Sinamos reunimos por mandato de la ley a 8 grandes instituciones estatales y todas ellas estaban, en todas ellas había funcionarios apristas de alto nivel, de mediano nivel y también de base. Y con ellos trabajamos. También hay que reconocer claro, claro. que entre los apristas de aquella época había mucha gente de izquierda. El APRA todavía no había virado totalmente a la derecha. Habían virado a la derecha Aya La Torre y los líderes, pero los militantes apristas todavía se creían ellos como gente de izquierda. Y yo he tenido muchos amigos apristas y conservo su amistad. No quiero mencionar nombres, pero podría hacerlo sin ningún problema. Este, son mis amigos, grandes amigos hasta hoy, con los cuales nos conocimos en aquella época y trabajamos en la reforma agraria, lealmente en todas las reformas de aquella época. Que ellos creían, y de alguna forma también tenían razón, que habían estado en el primer programa del APRA Auroral, como se decía en aquella época, ¿no? ¿Y usted cree que ahora se está repitiendo la misma estrategia? De manera distinta, ¿no? De manera Porque distinta. ahora ya pues, todos estos amigos míos ya se fueron, muchos murieron, otros se han apartado del APRA, asqueados por la corrupción, guardan mucha distancia con el APRA, aunque ellos siguen considerándose apristas, es decir, reivindicando los mejores recuerdos del APRA de la época de la persecución. Pero ya estas nuevas generaciones, uno duda de si son apristas o no, mire, porque yo vengo también, mi padre era aprista, y yo digo, no quiero mencionar nombres, pero ¿de dónde sabe este señor que es aprista? No tiene nada que ver con el APRA. Y eso es lo que hay ahora. Ujú. Pero ya son pues los nietos, los bisnietos de toda esa heroica generación del APRA de la época de las catacumbas, ¿no? ¿Cómo calificaría usted a este gobierno desde el punto de vista político, al gobierno de Pedro Castillo? Difícil de calificarlo, ¿no? Yo creo que es un gobierno de tránsito. Lo mejor que le puede pasar es que sea un gobierno de tránsito a otro gobierno que realmente haga las reformas que el Perú necesita. Es lo mejor que podríamos esperar. Ahora, yo no sé si el Perú y el mundo, tal como está el mundo, van a esperar, porque estamos hablando de 4 o 5 años. Y en los términos de hoy día, es mucho tiempo. Creo que las exigencias de la sociedad peruana, las exigencias de la economía son muy grandes y es muy difícil, si no suicida, hacer la política del muertito, que es la que el presidente Castillo está queriendo hacer. Uno de los peligros que veía la derecha era de que Héctor Béjar, quien empuñó las armas en el año 60, él no cambió su forma de pensar, su pensamiento de izquierda, su pensamiento revolucionario,
hasta la fecha. Y lógicamente que su presencia en el gabinete significaba un peligro para esa gente, para este sector. La pregunta que le hago es, ¿qué espera usted de este gobierno? O sea, esperamos, claro, que mejore, todos esperamos lo mismo, derecha de izquierda, pero así como estamos, ¿cree que lo saquen, que cierre el Congreso, o simplemente todo esto es una conversada para distraer la atención del pueblo, de las grandes mayorías? Ya no es ni del pueblo, porque acá están otros sectores sociales, y que al final de cuentas, pues, como se dice, no sabemos para dónde vamos, ¿no? Ya faltan 15 días para que empiecen las clases y esto está peor que antes, ¿no? Hay muchos colegios que ni siquiera han pagado. Yo sé esto porque tengo información de amigos, ¿no? Que ni siquiera han pagado la luz. Así o sea, es. están sin luz. Así es. Y sin agua, pues tampoco pagaron el agua. Entonces, es un problema que es una conducta del Perú que no debe ser atribuida solamente al presidente Castillo, la del abandono. Eso creo que cubre desde las clases altas hasta los pobres. La no preocupación por el mantenimiento de las cosas. Somos depredadores de nuestro país, no somos constructores de un país. Entonces tiene usted un local escolar, tiene usted un director que recibe su sueldo y a quien le dan la plata para pagar la luz y el agua, pero ese director no solamente trabaja en trabaja en la dirección del colegio, sino en la dirección de otro colegio privado. Y a veces tiene él un colegio privado. Y entonces ese señor se olvidó, entre comillas, de pagar la luz y de pagar el agua. Tiene usted, y nosotros vemos eso. Y eso sucede, le puedo asegurar, en cientos de colegios y escuelas hoy día. Y tiene usted un gobierno como el del señor Vizcarra, que se pasó todo el año 2020. Claro, teníamos la pandemia, pero justamente pudimos aprovechar la pandemia para reparar todos los colegios. Hemos tenido 2 años, año 20 y año 21, para reparar y poner en buenas condiciones. Y ha habido plata para eso. Todos los 40,000 o 50,000 locales escolares que tiene Perú. Pero ahora es como si estuviéramos en el 2018, igualito. ¿De qué manera afecta a la izquierda en nuestro país o a la gente que piensa en la izquierda este tipo de gobierno? La afecta en el corazón, la afecta terriblemente. ¿Y para el futuro? Desgraciadamente, desde el punto de vista de muchísima gente, y con razón, de muchos miles de personas, la izquierda o gran parte de la izquierda es igual que todos los partidos políticos. Es decir, llega al poder, está en el poder, se olvida de sus electores, se olvida de la gente y se dedica a aprovechar del poder y hacer una política dirigida exclusivamente a mantenerse en el poder y nada más. Y entonces tenemos que hoy día, lo que le decía al comienzo de esta entrevista, es decir, tenemos una situación ficticia. Hay un aparente diálogo o enfrentamiento, como se llame, en las clases altas, mientras abajo, donde habría que trabajar, nadie trabaja. Nadie va en auxilio de las señoras de las ollas populares, de las familias que están en este momento sin tener escuela ni colegio para sus hijos, de los pequeños agricultores, de la gente que está sufriendo la contaminación, de los pueblos amazónicos que están sufriendo por los derrames del petróleo, de los pescadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos gobierno. Entonces yo digo, ¿para qué tenemos? A mí no me interesa que el gobierno ya sea de derecha, de izquierda o lo que fuere. Claro. Lo que quiero, desde el punto de vista de la gente, es que gobiernen para la gente. Nada más que eso. Nada más que eso pedimos. Y sin embargo, eso en el Perú ya es una revolución. Han pasado prácticamente 7 meses y estamos en 7 meses de gobierno del profesor Pedro Castillo. Y lo que queda
de esos 7 meses es incapacidad de gobierno y corrupción. Involucrarse un referente de izquierda, aunque no de izquierda propiamente, pero en fin, pero esa es la percepción de la gente en corrupción, ¿qué sensación le trae? ¿Por qué se Es llega a mortal. eso? Yo creo que para la izquierda es mortal. Además, recordemos que eso no estamos hablando de nada nuevo. Grupos emergentes, porque yo creo que es muy importante ver esto no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. El Perú vive, y eso es bueno para el Perú, una gran emergencia. Grupos provincianos, el Castillo forma parte de esa emergencia, de todo tipo. Y eso no es de ahora. Desde hace muchos años han estado llegando a las municipalidades, a los gobiernos regionales, y ahora llegan a la presidencia y a parte del Parlamento. Eso es bueno, muy bueno. Renueva el Perú. Pero ahí sí, cuando decimos renueva, y tenemos la tentación de ponerle una interrogación ahí, ¿renueva el Perú? ¿O estamos hablando simplemente de un cambio de poder, pero no de un cambio de políticas? Desgraciadamente nos vamos dando cuenta de que desde el pueblo o desde una parte importante del pueblo se repite lo mismo a los que estaban acostumbradas las clases altas cuya política todos repudiamos. Esa es la comprobación que hacemos, desgraciadamente. Ahora, yo todavía tengo la esperanza de que hay otros, y también hay que decir, hay otros sectores populares que están en la base, que no están siendo escuchados, que están luchando y que sin duda en algún momento darán su palabra y actuarán. Lo que pasa es que ahora todo eso está en estado de latencia, porque precisamente la presencia del profesor Castillo inhibe a mucha gente de actuar contra él. Porque la gente con toda razón se preocupa, bueno, sacamos a Castillo y ¿quién queda? Claro. Los que ya sabemos. Entonces mejor me quedo con Castillo, lo soporto, hasta nueva oportunidad. Creo que esa es la actitud de mucha gente en el Perú en este momento. Pero todo eso también tiene un límite, porque Tiene un límite, de continuar como estamos, no se solucionan reivindicaciones, claro, por eso le decía, ¿no? que se pensaba que se iba a solucionar. Claro, y la pregunta es, ¿podemos soportar una situación así durante 4 años? ¿Y cuánto tiempo? ¿Por qué? Le digo, porque primero ya sabemos las consecuencias de la actual guerra, y eso ya lo estamos viendo ahorita. 1. 2. Hay 41.000 millones de dólares de inversión en juego que hay que definir. Hay una gran cantidad de grandes proyectos mineros y petroleros plantados. Menos mal que ahora por la guerra no van a presionar, pero en algún momento van a presionar. Pero también se puede aprovechar esta coyuntura, ¿no es cierto? Claro, y gran parte de esos proyectos no tienen licencia social. La gente no los va a soportar. Y el gobierno va a tener que definir. Entonces, ¿y cómo va a definir? Por eso usted y yo dudamos, yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Realmente van a poder soportar una situación así durante 4 años? Es una pregunta difícil de responder. Le voy a hacer una pregunta y espero que me responda, y si no, no hay ningún problema. Y esto trae a consecuencia de algunos factores políticos que se han suscitado en los últimos 20 años desde la marcha de los 4 suyos, y es de Soros. ¿Qué cosa es Soros? ¿Nos puede dar una...? George Soros. Soros. No, hay muchas leyendas sobre George Soros. Soros es un gran especulador, como todos nosotros sabemos, multimillonario. Ya. Él fue un factor fundamental para, junto con el Papa Juan Pablo, para el derrumbe del sistema soviético en Europa del Este. Él es húngaro, como todos sabemos. Húngaro, sí. Hungría es ahora un país capitalista que está a la extrema derecha, cuyo gobierno está a la extrema derecha. Pero ojo, Hungría no se ha unido al cerco contra Rusia.
Es uno de los países que quiere mantener su neutralidad en este. Bueno, pero ya ese es otro asunto. El hecho es que Soros en el Perú tuvo una cierta intervención en apoyo del presidente Toledo, del expresidente Toledo, porque él tiene una fundación, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero él preconiza la idea de la apertura, es decir, de la transición de los gobiernos de dictadura a los gobiernos de democracia capitalista. Y eso fue lo que hicieron en el Perú en los años 2000 con la caída de Fujimori y la entronización de Toledo. Ahí estuvo Soros. Después se ha mantenido, pero a él América Latina no le interesa especialmente. Hay mucha otra gente ahora, mucho que tiene mucho más plata que Soros. Pero financia importantes ONGs acá que son Sí, claves. sí, pero es un financiamiento mínimo, ¿no? Ya. Ahora, Mire, yo le digo, yo he vivido en el mundo de las ONGs muchísimo, 20 años de mi vida, así que ya, le hablo con mucho conocimiento. ya. Y cambiándole de tema también, porque es importante conocer su opinión, este conflicto de Rusia-Ucrania, que es guerra ya, no es conflicto solamente, Es una guerra. es una guerra. Así es. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ve este tema? Y en el fondo, cree que es el comportamiento que está asumiendo Estados Unidos? Porque parecería que en este escenario, pues, no participan, ¿no? Estados Unidos tiene un gobierno desastroso que es el del señor Biden. Es un gobierno rodeado por un grupo de gente que viene desde la época de Strauss. La gente no conoce a Strauss. Strauss es un intelectual, profesor de la Universidad de Chicago, que era propiciador de tesis muy parecidas a las del fascismo y el nazismo. Y bueno, es la gente que ahora está rodeando a Biden y que promueve con mucha otra gente, porque en este momento hay un resurgimiento de la ultraderecha internacional en todo el mundo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España. Y acá en el Perú, y acá en el Perú también. Y aquí nosotros ya hemos visto, lo estamos viendo, ¿no es cierto? Hay mucho dinero ahí, mucho dinero. Y pues están que quieren hacer caer a Rusia en una trampa, la trampa de Afganistán. Entonces, el gran problema es que ahora Rusia, ellos quieren desgastar a Rusia, porque no están conformes con que ya no haya comunismo en Rusia. Ellos son racistas. Su racismo es antijudío, antiafricano, antinegro, antiindio y también es antieslavo. Entonces, y por tanto es antirruso. Ellos no les que preocupa que en Rusia haya comunismo, no quieren a los rusos simplemente. Y eso está detrás de la explicación. Ahora, yo no trato de justificar la intervención en Ucrania. Yo estoy en contra, obviamente, de toda intervención y estoy claramente en favor de la paz. Claramente en favor de la paz, y creo que allí debió haber y debe haber una negociación, y las Naciones Unidas debería imponer una negociación. Así como en la crisis de octubre de 1962, las Naciones Unidas se movilizaron para impedir la guerra o para evitar la guerra, que estaban al borde de la guerra entre la Unión Soviética de Nikita Khrushchev y los Estados Unidos de John Kennedy. Yo digo, ¿qué está haciendo el secretario general de las Naciones Unidas? Que en vez de afiliarse a uno de los bandos, debería estar propiciando y obligando a la negociación entre el señor Putin y Zelensky. Claro. Pero parece que vivimos otra época. Y eso es muy peligroso. Claro, la pregunta es, eso ya estamos viendo algunas consecuencias, pero nos agarra en un escenario también en el cual
Nosotros no sabemos a dónde ir. El Perú está desarmado. Así El Perú es, es un así país es. que no ¿Hacia está dónde preparado vamos? para nada. No estamos preparados para un gran sismo que puede venir en cualquier momento. No estamos preparados para una invasión que puede venir, con la guerra puede venir perfectamente. No estamos preparados para una crisis económica en serio. Este es un país en que yo o me muero de risa o me muero de indignación cuando leo los periódicos diarios acá. La calidad del debate que hay, que olvida que están metidos en líos de mínima dimensión y olvidan lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el Perú también. Claro, es una vergüenza Esto no que tiene perdón. sigamos discutiendo cosas innecesarias entre el Ejecutivo Absolutamente. y el mundo se está cayendo y... Sí, Exactamente. sí, cierto. Cierto. Bueno, la verdad es de que ya sabemos pues que la población también va a tener que reaccionar en un momento determinado. La presencia en las calles de la derecha, de la forma como está convocando, la población sale, pero son los mismos líderes de la derecha que tradicionalmente han estado pues con responsabilidad política y responsabilidad moral, pero eso no cambia, ¿no? Las bases se mueven, pero las cabezas siguen siendo las mismas, ¿no? Compare usted pues la vieja derecha de Víctor Andrés Belaúnde, de Ribagüero, ¿no es cierto? Claro. Con la derecha de Willax, pues, o sea, no, es para reírse, ¿no? No, simplemente es la derecha que la izquierda necesita, pero la izquierda no tampoco está al nivel. No levanta. Ese es el drama Así actual, ¿no es cierto? Se necesita refundar todo el país, partidos políticos, las mismas clases sociales, que estamos llegando a qué nivel, ¿no? Pero hay alguien decía que estas etapas son cíclicas, ¿no? Las etapas de un crecimiento de un sector y que después se desplazaba por el otro sector, lo que pasó en la década del 70, ¿no? Gobiernos de cambio social, revolucionarios, y después vinieron la noche, como se dice, con gobiernos fascistas, pendular, ¿no? Así es, pero ahora vemos también que hay una presencia a nivel de Sudamérica de la izquierda importante, mal o bien, digamos, sea o no de izquierda, claro. pero hay una actitud del votante. Boric, ¿no? En Chile, Fernández en Brasil, la gobernante de la nueva de Honduras, aparte de los ya clásicos, ¿no? Venezuela, a la que Estados Unidos está a punto de levantarle el bloqueo. Porque lo necesita, pues, ¿no? Es cierto, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la izquierda es una realidad, AMLO en México, en fin, no hacemos la lista para, no tenemos mucho tiempo para eso, pero es una realidad. Pero esa realidad aquí no la quieren aceptar. Claro. Mientras uno de los principales países del mundo está gobernado por un partido comunista y mientras los principales personajes peruanos han sido comunistas, nuestro poeta nacional César Vallejo fue comunista, uno de nuestros intelectuales principales, José Carlos Mariátegui, fue comunista, ¿no? Bueno, es muy poco conocido el precursor de la lucha contra la esclavitud en el Perú, en términos intelectuales, Bilbao, un chileno que era comunista, que fue deportado por Castilla, nada menos. En fin, ¿no? Muy importantes personajes peruanos han sido comunistas, y sin embargo, nadie puede pronunciar la palabra comunista aquí. Cuando el comunismo es una ideología como cualquiera otra, usted puede estar, si usted no quiere, no está de acuerdo, pues por supuesto, pues puede discutir, ¿no es cierto? Pero aquí el comunismo es visto como el mismo demonio y quiere regresar a lo que hacía la Inquisición con los masones y con los protestantes,
¿no? En el siglo XVI. Esos son los comunistas de ahora y lo que querían hacer los nazis con los judíos. Pero también la derecha Entonces, ahora está dando la cara como derecha, que antes no lo hacía. claro, Antes sí así somos es. del centro. Y qué cara, ¿no? Así es, Y qué cara. pero justamente esa es la derecha que tenemos, ¿no? Claro, Bueno, efectivamente. doctor Héctor Béjar nos ganó la hora. Muchas gracias por habernos concedido estos minutos. Y ¿cómo ve esta consecuencia? Con esto termino, del futuro, nuestro futuro inmediato, no acá 4 años, no inmediato. ¿Qué puede pasar? Bueno, nuestro futuro inmediato creo que debería ser de inmediata acción por lo que la gente del Perú está necesitando. Y creo yo que hay que requerir una vez más al gobierno que tenemos para que tome en cuenta eso. Pero ahora, no solamente al gobierno, ¿no es cierto? La responsabilidad no solamente es del gobierno, también es de la llamada oposición, que en realidad no es oposición, sino es obstrucción en el Perú. Porque ojalá que tuviésemos una oposición de verdad, ¿no? Pero no la tenemos tampoco. Entonces, eso es lo que reclamamos y eso creo yo que es el requerimiento inmediato, para que no estemos mañana o pasado frente a una sorpresa frente a la cual el Perú va a estar una vez más desarmado. Muy bien. Muchas gracias, profesor Héctor Béjar, Gracias. doctor. Muchas gracias por escucharnos. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.